El tema del día, sin lugar a dudas, fue este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara que no es inconstitucional pues, el artículo que habla de matrimonio entre hombre y mujer. Esto obviamente provocó en redes principalmente una reacción de parte de pues, miembros de la comunidad LGBTQ+, y uno de sus más importantes representantes por los últimos años ha sido Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Ricardo, como siempre, un placer recibirte. Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, este fallo es pues, demoledor para la causa que se venía enarbolando desde hace años, pretendiendo pues, que se permitiera pues, el matrimonio igualitario en Panamá. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de este fallo? ¿Y qué va a hacer la comunidad LGBTQ+ después de esto? Bueno, finalmente, algo que estábamos hace como meses atrás reclamando, que la Corte Suprema de Justicia fallara en Sí. derecho, y finalmente lo hizo. Y para mí es algo positivo, porque ya podemos ver una ruta a seguir. Obviamente vamos a tener que llevar al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, porque tenemos que estar claros de que existe la opinión consultiva 24 en Costa Rica, Ajá. donde la Corte Suprema Interamericana falla a favor del tema de la diversidad sexual, la identidad de género, el respeto a la diversidad de las familias y estimula, promueve que los estados reconozcan las relaciones del mismo sexo y que le brinden protección ante la ley. Yo al leer llanamente el fallo de la Corte veo que un desconocimiento, un no reconocimiento a la Corte, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y más todavía que plasma la propaganda de los grupos antiderechos y pro familia en el país, lo cual es lamentable. Yo tenía muchas esperanzas de que iba a ser un fallo de altura, digno de un magistrado, y lo que hemos visto es, lo tengo que decir, lo que se dice en las redes sociales, que es una cantinflada. Realmente deja a Panamá muy mal parado a nivel internacional, donde no se respetan los derechos humanos, que no hay un concepto del derecho individual, eh, y no se respeta la Carta de los Derechos Humanos, que en su artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Entonces, esto no se está evaluando en base a derechos, sino en conceptos religiosos Sí, y de grupos fundamentalistas en el país. porque me llama la Y es atención dos realmente cosas. Uno, lamentable que todos tenemos que llevar al Estado panameño sí, a la Corte Interamericana, y el daño que eso le va a hacer al país. La imagen, vean la imagen que tiene Panamá de que no respeta los derechos humanos. es Veamos, que, Colombia respeta, aceptó el matrimonio igualitario. Costa Rica son países con los cuales compartimos fronteras, pero ahora Panamá, como sucedió con las leyes antisodomía, Panamá fue el último país hispanoparlante en derogar leyes antisodomía. Siempre estamos en los últimos en cuanto a temas de derechos humanos. ¿Y por qué estamos llegando a esa situación cuando Panamá era un ejemplo en la lucha de los derechos humanos? pero hay algo que me llama la atención. Uno, ellos, se puede decir, bueno, es que esto es lo que dice la Constitución, que es mi ley marco. Es decir, yo no puedo fallar como Corte Suprema de Justicia en contrario a lo que dice la Constitución. Fernando, la Constitución dice que el matrimonio es un contrato entre cónyuges. Uh -huh. Eso es uno de las
de las preguntas que se hizo a la Corte Interamericana. La Constitución no dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, tú no puedes emitir una ley diciendo que es entre un hombre y una mujer cuando la Constitución no lo dice. Y entonces ellos, no he leído el documento del fallo todavía, pero no se ha fallado exactamente qué quiere decir con cónyuge. Sí. Entonces, ahí hay contradicciones. O sea, el fallo, definitivamente tenemos que sentarlo, a leerlo y analizarlo como colectivo y realmente ver dónde estamos parados. Porque, bueno, habla también de que se hace para preservar la especie humana. Y cito. Sí, eso es propaganda. Esos precisamente los argumentos propagandísticos de los grupos antiderechos y los pro familia. El matrimonio es un contrato entre dos personas. Eso quiere decir que entonces si alguno de los dos cónyuges, por alguna razón, ya sea médica o algún defecto, no puede tener hijos, entonces ¿eso invalida el matrimonio? No. Claro. Bueno, entonces, ¿qué toca hacer? Y si va a ser, pues, esta fue una demanda particular, no fue creo que nace de una demanda hecha de un particular, no de un colectivo. Es decir, ¿cómo va a ser, cómo va a ser ese paso? ¿Cómo va a ser ese paso hacia la Corte Interamericana? Bueno, es que las demandas se están acumulando, no solamente una demanda, hay varias demandas y ya estamos trabajando para demandar al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Panamá va a ser sancionado públicamente y ya a Panamá se le ha llamado la atención al respecto. Y Panamá se ha comprometido a crear políticas públicas, lo cual ha sido completamente falso. Por lo menos en este gobierno no hemos visto ningún avance. Este año estamos cumpliendo 15 años de que sí. Panamá derogó la ley, las normas antisodomía, y el año que viene vamos a cumplir 20 años de marcha. Porque aparte de eso, estoy leyendo la Constitución, el artículo 58, que dice la unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante 5 años. Es decir, es un artículo indirecto, pero también habla de unión de personas de distinto sexo. Sí, creo que no, sí, eso lo dice para las parejas de hecho. Sí, pero digo, la frase esa de distinto sexo yo creo que es el ancla donde se amarra todo este fallo. Sí, pero el concubinato no es lo mismo que el matrimonio. No. Pero digo, es que esto lo que está legalizando es el matrimonio y está diciendo, es matrimonio aquella unión entre personas de distinto sexo que creo que es lo que en el cual se debe basar la interpretación. Yo no soy abogado, pero obviamente es lo que pienso que hay detrás del espíritu de este fallo. Sí, pero Fernando, tenemos que ver, una cosa es el matrimonio y otra es una pareja de hecho. Sí, pero para legalizar, porque está hablando de que legalmente capacitada para contraer matrimonio. La Constitución dice que las parejas de hecho deben ser entre un hombre y una mujer. Eso efectivamente sí lo dice, pero cuando habla del matrimonio no. Y por ejemplo el Código de Derecho Privado creo que también lo especifica de una forma constante. 40 hace una prohibición del reconocimiento de parejas del mismo sexo. Y eso es lo que va a debatir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para demostrar que el Estado panameño viola nuestros derechos a la salud, a violar nuestros derechos al matrimonio, viola nuestros derechos a la educación, al libre tránsito, a la identidad. O sea, son una arista de temas muy larga que mucha gente no lo ve porque, como yo siempre he argumentado por tantos años, el Estado panameño no nos reconoce como sujeto de derecho. Los conceptos de orientación sexual y identidad de género no son sujetos de derecho en Panamá. Y en Panamá existe una ley general en contra de la discriminación. Qué casualidad que por presiones de grupos antiderechos no menciona el tema de orientación sexual ni identidad de género. Entonces somos todavía una población que no tiene ninguna protección ante la ley. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Ricardo Beteta Bond.
pues, de la Asociación de Hombres. Nos vamos a ver en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo téngalo por seguro y ahí ya hay un fallo y eso Panamá va a tener que acatar la decisión de la Corte Interamericana, quiera o no. Bueno, Ricardo Beteta, gracias, como siempre.